Bueno, vamos a trabajar el tema 3, que es procesadores VLIP y procesadores vectoriales. Antes que nada, hemos estado hablando ahora, que no se os olvide que hoy es el último día de clase y que la próxima clase de estas quincenales es el 21 de enero, que no el 14, es el 21. O sea, 21... Quedan dos clases. De enero. No, esta y la de 21. Y luego la entre exámenes. Joder, pues que yo lo hago antes. ¿Eh? Yo lo voy a hacer la primera semana, entonces... Primera semana. Me quedan dos. O sea que habéis una clase, esta y otra. Ya. Bueno. De todas formas, con un canto en los dientes se darían los de hace 3 años en esta asignatura si tuviesen el material que tenéis vosotros. Sí, hombre, está claro que al final Aquellos... hay material para trabajar. Bueno, vamos a ganar tiempo. Bueno, vamos a ver entonces dos estructuras. Hemos visto ya una estructura, la paralelo, la segmentada, y ahora vamos a ver los procesadores VLIP y luego en la siguiente clase los procesadores vectoriales. Entonces, bueno, los VLIP es una estructura que hoy en día ya, bueno, tenéis en el vídeo, no se utiliza, pero bueno, se analiza aquí, pues porque esto es una enseñanza universitaria y hay que ver lo que se ha hecho para que a nadie se le ocurra volver a hacer lo que ya se ha hecho. Entonces, bueno, pues esos son los VLIP. Los VLIP, tal y como tenéis por ahí, pues se les llama VLIP, como tenéis aquí, los Very Long Instruction Word, que son, bueno, pues palabras de muy anchas. Entonces, en lo que se basa es una estructura contraria. Es un poco contrario a lo que es el RISC. La estructura RISC era los computadores con un set de instrucciones reducido y muy sencillo, y muy cómodo y muy compacto, aunque implicaba tener que hacer para determinadas operaciones concretas un montón de ciclos de reloj. Aquí lo que se determinó en un primer momento es, bueno, pues complicar el tipo de instrucción. Entonces lo que se hacía era, en base a una serie de instrucciones sencillas como podía tener el RISC, configurar instrucciones complejas. Es decir, que dentro de por decirlo de alguna manera, de un tren, de un slot, yo metía diferentes instrucciones de diferentes elementos. Pues, cosas así, estábamos diciendo eso en el sistema de procesamiento superescalar, sí, pero con otra diferencia. Y es muy importante. En la estructura superescalar, el que se encargaba de combinar instrucciones para meter en las diferentes unidades de ejecución era el hardware, y el hardware tenía que estar amoldado a ello, y el hardware tenía que trabajar todo. Aquí es el proceso contrario, aquí es el software. Aquí de lo que se va a encargar, el que se va a encargar de generar unas instrucciones combinadas, de mezclar instrucciones para que luego se ejecuten, va a ser el software, va a ser el compilador. Yo voy a escribir un programa en C y voy a llamar a un compilador, y si es un compilador para un tipo de ordenador que está preparado para trabajar en VLIP, lo que va a hacer es combinar ese compilador, combinar esas instrucciones, y una vez que ya está todo eso combinado, me genera un ejecutable, se lo entrega al sistema hardware y el sistema hardware lo procesa. Entonces ya no podemos hacer como hacíamos antes, ¿no? Es que si un registro y luego hay un error, tengo hecho para atrás, quito este registro, para nada. Esto es, a nivel de hardware es muy sencillo, sin embargo a nivel de software es muy complicado. Entonces hoy en día ya, pues bueno, pues esto fue una tendencia en su día, pues para intentar no complicarle no crearle problemas al hardware, pero como se vio que el hardware iba más deprisa que el software, ya va más deprisa que el software, la estructura hardware, pues esto se volvió a caer. Pero bueno, pues eso es lo que hay y punto. Entonces bueno, pues tenemos aquí las instrucciones VLIP y tenéis en los vídeos explicados, simplemente lo vemos aquí, pues el concepto arquitectónico del VLIP, la arquitectura de un VLIP genérico, lo mismo de siempre. Vamos a partir de la base, en nuestro caso, de que vamos a tener una estructura hardware que nos lo dicen en este caso, en este libro, para trabajar con el tipo VLIP para adaptada a esa estructura hardware. Y bueno, pues tenemos diferentes elementos, tenemos que mirar desenrollamiento de bucles, tenemos que ver la segmentación de software, que todavía seguimos teniendo el concepto de segmentación. El RISC parecía que estaba asociado a la segmentación, y no era verdad. RISC era una cosa, ser resumido de instrucciones, y segmentación era otra.
RISC era software y segmentación el hardware, etapas. Entonces aquí yo puedo seguir teniendo una estructura VLIB con instrucciones complejas, pero manteniendo una segmentación. Bueno, pues tenemos aquí las diferentes partes hasta aquí. Entonces, bueno, tenéis en la teoría, no la vamos a rever, y lo que sí vamos a hacer va a ser, pues como venimos haciendo últimamente, un ejemplo. Un ejemplo que no es ninguna maravilla de ejemplo, pero tampoco está mal. Es un ejemplo que a mí ya me gusta, porque por lo menos intenta recoger las partes o todo lo que se ve en el capítulo, que no es fácil. Entonces es un ejemplo de este estilo, que lo que me dice es lo siguiente: dado el siguiente fragmento de código, un código en, os diré, C o en pseudo C o como queráis, en el cual vemos que es un bucle de 100 veces en función de la variable i, que se va incrementando de uno en uno, y que dentro de ese bucle lo que hacemos es esto. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es aquí trabajar con unos arrays, el array A1, y con otro array que es el A1, AI y el array XI. Es decir, vamos a trabajar con dos arrays, vamos a trabajar con un array de posiciones de memoria y con otro de posiciones de memoria. Este va a ser el A y este va a ser el X. De forma que yo lo que voy a hacer va a ser apuntar a las posiciones de memoria del array X y del array Y. Vamos a ir apuntando. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir una cosa. Mira, yo voy a leer el contenido del array de la primera posición del array A, y lo que voy a preguntar es a ver si es mayor que 20. Es el contenido de esa posición. Y si es mayor que 20, mejor. Si es mayor que 20, lo que hago es guardar en el array X, en la posición 1 del array X, el número 1. Punto y pelota. Y si no es mayor que 20, es menor que 20, claro. Y si es menor que 20, lo que pregunto es a ver si es mayor que 10. Si es mayor que 10, lo que voy a hacer es guardar. Antes he guardado aquí el 1, ahora voy a guardar el 2 en el X. Y si no es mayor que 20 y no es mayor que 10, o sea que es menor que 10, ¿qué es lo que hago? Guardar el número 3. Es decir, yo cojo este valor, lo comparo, y en función de que sea mayor de 20, entre 10 y 20, o menor que 10, guardo aquí un 1, un 2 o un 3. Y acabo. Y punto pelota. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos dice es, bueno, en una estructura VLIB, en lo que se basa la estructura VLIB es en generar, primeramente, un código intermedio, es decir, el código ensamblador típico y corriente, ni estructura VLIB, ni nada por el estilo. Y una vez que yo tengo ese código creado con instrucciones de ensamblador sencillas, lo que voy a intentar con una estructura VLIB que me va a permitir generar instrucciones que tienen en su cuerpo diferentes tipos de instrucciones. Un segundillo, lo voy a coger aquí en un boleo. Aquí, una instrucción VLIB puede ser una tal como esta que tenemos aquí, que es una instrucción que está compuesta por instrucciones que en este caso, en este concreto, me permite una instrucción de salto, una instrucción de carga-almacenamiento, otra instrucción de carga-almacenamiento, entera, una instrucción de entera, otra de entera, dos de coma flotante y otra de utilidad que no sé qué es. Entonces, lo que me permite hacer una estructura VLIB es coger instrucciones de un lenguaje ensamblador, instrucciones de diferente tipo y configurar como si dijésemos un tren, en el cual yo monto las instrucciones sencillas que pueda montar en ese tren, de forma que una vez que tengo configurado ese tren lo lanzo, y luego cojo y monto otro tren con otro grupo de instrucciones. Entonces, bueno, pues tengo que hacer eso. Entonces, en este caso, exactamente lo mismo. En este ejemplo, yo lo que me dice es, antes de empezar a ver en ese tren qué instrucciones monto yo, lo que tengo que hacer es determinar qué instrucciones tengo. Es decir, tengo que generar el código intermedio, tengo que generar el código ensamblador, tengo que compilar esto a ensamblador para ver lo que tengo ahí. Y una vez de que yo ya lo tengo compilado en ensamblador, le meto al compilador a VLIB y el VLIB dirá, pues mira, cojo esta instrucción, esta y esta la monto en una línea, esta y esta y esta en otra línea, esta en otra línea, y así sucesivamente. Lo ideal siempre es, en el tren, tener en cada uno de los vagones una instrucción determinada, pero siempre no vamos a poder hacer eso. Va a haber trenes que van a llegar vagones vacíos. Entonces, bueno, ahí va a estar un poco el rendimiento de mi estructura.
los trenes que consigo montar, van todos llenos sus vagones, tendré un rendimiento importante. Si no, pues el rendimiento se me disminuirá. De todas formas, cabe pensar de que si en un tren hay un vagón, o dos, o tres, o cuatro que están vacíos, da la sensación de que estamos perdiendo rendimiento. Sí estamos perdiendo rendimiento, pero estamos perdiendo rendimiento en cuanto a recursos, no en cuanto a tiempo. Porque una estructura Overheat sigue siendo segmentada. Con lo cual seguimos teniendo la opción de que por ciclo de reloj se va ejecutando una instrucción. Que además en nuestro caso, esa instrucción ya no es una instrucción, ya es todo un tren. Con lo cual, estamos aumentando mucho el rendimiento en cuanto a tiempo, pero claro, voy a tener ahí recursos, voy a tener posiciones de memoria que van a quedar vacías, y al quedar vacías estoy perdiendo rendimiento de recursos, pero no de tiempo. Entonces, bueno, pues lo primero que me dice es esto, y me dice lo siguiente: mira, considere que los vectores A y X se encuentran almacenados en las posiciones de memoria A y X direccionada por los registros R10 y R20. Es decir, yo voy a tener aquí un registro R10 cuyo contenido va a apuntar al A, y voy a tener aquí un R20 cuyo contenido me va a apuntar al X. Yo voy a utilizar los R10 y R20 como registros punteros para apuntar a memoria. Es decir, yo cuando vaya a coger esto, voy a utilizar una instrucción que lo que me hace es coger el contenido de la posición de memoria direccionada por R10 y llevármelo ¿a dónde? Vamos a ver qué dice, respectivamente. Que todas las operaciones se realizan con registros enteros, todos son con registros enteros. Y que el contenido del registro 0 es siempre 0, punto. Entonces yo lo que tengo que hacer es un programa intermedio que me sirva para esto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Me vais a permitir que no lo haga. Aquí hay varias formas de hacer estos problemas, y todas son válidas. Yo lo que voy a hacer es interpretar un poco la solución que han dado ellos. Decían, si me preguntáis, ¿por qué has hecho eso? Pues porque ellos lo han hecho así y quiero hacerlo igual que lo que han hecho ellos. Probablemente vuestra solución sea diferente, tendrá diferencias, pero luego en el examen, a la hora de corregir, se corrige y también sea válida. Bueno, entonces, lo que nos dice es lo siguiente, o lo que interpretamos es lo siguiente, que tenemos las posiciones de memoria de los arrays direccionadas por R10 y por R20. ¿Qué más? El valor que yo saque de aquí para luego compararlo, lo voy a tener que llevar a algún sitio. Y en este caso lo llevamos, voy a poner las gafas porque si no veo lo que vio Clavijo, vamos a coger eso y lo vamos a meter en el R5. Es decir, yo voy a ir a la posición de memoria direccionada por RI, voy a coger ese valor y lo tengo que traer ¿a dónde? ¿A dónde lo voy a traer? Pues a R5. ¿Por qué a R5? Para que me quede igual que lo que han hecho ellos en el resultado, ni más ni menos. ¿Qué más? Resulta que yo tengo que meter aquí, en función del resultado, 1, 2 o 3, en esta posición de memoria. ¿Eso cómo? ¿Cómo lo han organizado ellos? La forma que han organizado a la hora de dar esta solución, es decir, que lo que van a hacer es meter en R1 un 1, en R2 van a meter un 2 y en R3 van a meter un 3. De forma que en función de que luego haga esto o haga esto, lo único que van a hacer es llevar a la posición de memoria direccionada por R20 el valor de R1 o de R2 o de R3. Vamos a empezar, ahora os diré algunos detalles. Bueno, lo primero entonces que hacemos en la solución... Yo, Nicolás, perdón, lo de Sí. R5 es arbitrario, ¿verdad? Es arbitrario. O sea, luego ha cogido- Puede ser R4. Vale. ¿Yo qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo, vamos a utilizar R5. ¿Por qué? Porque si miréis la solución, resulta que ahí os pone que lo guarden en R5. Ya. Entonces, pues para que sepáis qué es eso, ni más ni menos. Entonces, lo primero que hacemos es preparar estos registros, que es de donde yo voy a sacar el 1, 2 y el 3. Entonces, lo primero que hacemos es ADI, la instrucción ADI. Bueno, aquí yo no lo indico, lo decimos en la parte de teoría. El set de instrucciones de esta máquina es, al igual que habíamos visto en el primer capítulo, cuál era el set de instrucciones que teníamos para las máquinas segmentadas, la instrucción de ADI, de la SUB, la LOAD, la SD, bueno, pues son esas instrucciones. Ya vais a ver que el cuerpo me va a pedir otra cosa, luego lo digo. Entonces, bueno, pues lo primero que hago es preparar y poner ADI, R1, R0 y 1. ¿Qué me hace esta instrucción? Esta instrucción me suma el valor de R0 más 1 y me lo trae a R1. Y alguien me dirá,
Jo, pues vaya instrucción más tonta. No podían haber puesto una instrucción que las hay. Movi R1, un 1 o qué. Mover inmediatamente a R1 el número 1. Sí podía, pero si yo miro el set de instrucciones que me da esta máquina, no existe esa instrucción. Entonces, como no existe esa instrucción, tenemos que utilizar la del ADI. Existe. Punto. Entonces, hacemos lo mismo para los tres. Para este, a R2, R0, que siempre vale 0, le sumamos un 2, y a R3, R0, le sumamos un 3. Punto y pelota. Ya tengo preparado el 1, 2 y 3 para luego hacer el almacenamiento. ¿Bien? Ahora empezamos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo aquí? Tengo que if AI mayor que 20, es decir, si el contenido de esto es mayor que 20, claro, para yo saber si ese contenido es mayor que 20 me lo tengo que traer a la CPU. Para traer a la CPU tengo que hacer load, cargar, donde hemos quedado que íbamos a hacer esa carga en el R5. Entonces tengo que hacer load R5, 0 R10. Es decir, lo que estoy haciendo es coger y traer a R5 el contenido de lo direccionado por R10 más 0. ¿Qué necesidad hay de poner este 0? Hombre, pues porque si miramos la sintaxis de esta instrucción, me dice que la instrucción de load tiene que ser así, punto. No existe la instrucción que podría existir, pero no existe. Load R5, R10, entre paréntesis, podía, pero no existe. Entonces, como no existe, tiene que ser esta. Vuelvo a insistir, tenemos que mirar el set de instrucciones que ya tenemos ahí. Os dejan utilizar, creo, el libro, con lo cual, pues bueno, no tenéis que memorizar. Lo único que tenéis que hacer es lo que tienes hecho tú, meter un montón de post-it de dónde está cada cosa. Bueno, entonces yo una vez de que tengo ese valor, lo tengo en R5, tengo que preguntar a ver si es mayor o menor que 20. ¿Cómo se puede hacer? Pues con la única instrucción que me deja hacerlo, que en este caso es la instrucción de resta. Entonces lo que le digo es subir. ¿Qué le tengo que hacer? Le tengo que restar a R5, le tengo que restar el número 20, me está olvidando poner los puntos y comas, le tengo que restar el número 20 y el resultado guardarlo, hombre, lo podría guardar en R5, esto tranquilamente se puede hacer, restarle a R5, o sea, restarle a R5 el 20 y guardar el resultado en R5. ¿Qué problema tendríamos? Que si no es mayor que 20 y tengo que preguntar a ver si es mayor que 10, habría perdido ese valor, tendría que volver a ir a memoria a traerme este valor desde R5, con lo cual, y eso sí que sigue siendo cuello de botella, el acceso a memoria externa. Entonces lo mejor es que digamos, no, pues mira, voy a guardar el valor del resultado de la resta, lo voy a guardar en R6, de forma que R5 no lo cambio, dejo ahí el valor para tomar las siguientes decisiones. Te resto y lo guardo en R6, y a continuación tengo que preguntar a ver si ese valor es, el R6 es mayor, menor o igual que 0, porque si es mayor que 0 quiere decir que R5 es mayor que 20, si es menor que 0 quiere decir que es menor que 20. Entonces para eso hay una instrucción, vuelvo a lo mismo, vamos al set de instrucciones, miramos el set y dices tenemos que es la instrucción de salto, las de branch, y hay una que es branch si lam que, es decir, branch si less que, saltar si más pequeño que. Esa es una instrucción, esta instrucción que yo tengo aquí, esto, el R6, en función del valor que yo tenga en R6, que sea mayor, menor o igual que 0, se me posiciona el flag de 0. Que sea un 0, que sea un 1. Entonces, esta instrucción lo que va a hacer es saltar si mayor que R6. O sea, aquí pregunto por el valor de R6. Si R6 es mayor o menor que 0. Entonces, si es menor que 0, quiere decir que el número era menor que 20, porque el resultado de restar R5 menos 20, si es menor que 0, me va a dar menos 3, menos 4, con lo cual me va a decir que va a ser menor que 0. Entonces, si es menor que 20 aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mira, voy a echarme un vistazo aquí. Si es menor que 20, yo lo que tengo que hacer es esto. No, tengo que hacer esto otro. Entonces, ¿a dónde tengo que saltar yo si es menor que 20? Pues voy a aprovechar esta etiqueta y sin más le voy a poner que a else. ¿Dónde está else? Ya veremos dónde está else, todavía no hemos llegado. Llegaremos.
Eso es si es más pequeño que 20. Pero si es mayor que 20, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esta instrucción, que es cargar en XY en 1. Es decir, lo que tengo que hacer es almacenar SD en lo direccionado por... ¿Quién me apunta al array X? El R20. Pues lo direccionado por R20. ¿Y qué tengo que cargar yo aquí? Tengo que cargar un 1. ¿Y dónde he guardado yo el 1? En R1. Es decir, tengo que hacer esto. Es decir, si resulta que R5 es mayor que 20, viene aquí, ve que no es menor que 20 y ejecuta esta. Aquí podía poner 1, SD0 R20 almohadilla 1, o sea, pues meter un 1 en lo direccionado por R20. No existe esa instrucción. No existe. No existe, claro. Tengo que mirar ese puñado, porque esta estructura que estamos trabajando tiene un puñadito de instrucciones, si recordáis. Sí. Pero no es lo normal. Lo normal es que un microprocesador tenga un grupo de instrucciones un poco más amplia. Entonces, en este caso no existe. Pero el set de instrucciones es el mismo para todos los procesadores, ¿no? El de la ASG. Creo que sí. Sí, ¿no? Creo no que hay sí. uno para el VLIP, No. otro para... No, creo que utiliza el mismo en todo el libro, para no liarnos. Eso es el de la ASG. Ya está. Bueno, ya tenemos hecho esto ya está hecho. ¿Y ahora qué nos tocaría hacer? El else. Es decir, yo aquí tendría la etiqueta else. O sea que si es menor que 20, salto aquí y no ejecuto esto. Si es menor que 20, salto aquí. Y si salto aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que preguntar a ver si es mayor que 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Dónde tengo yo el valor de este que tomo yo de aquí? Lo tenía en R5. Pues tengo que volver a hacer lo mismo que he hecho aquí. Restarle a R5 el número 10 y el resultado guardarlo en R6. Ahora sí que puedo machacar el valor de R6, porque R6 solo lo estoy utilizando para guardar los resultados de las restas que no me sirven para nada. ¿Y qué tengo que decidir ahora? A ver si ese número es mayor o menor que 10. Con lo cual lo que le digo es saltar si es menor, si R6 es menor que 10, si es menor que 10 tengo que saltar aquí. Si el número es mayor que 10 hago esto. Si el número es mayor que 10, aquí si era mayor que 20 hacía esto. Si es mayor que 10, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer. Y si no, tendré que preguntar o tendré que venir a esta tercera opción. Es decir, a esta etiqueta de aquí, yo le puedo llamar else2. De forma que si el número es menor que 20 y además es menor que 10, salto a else2. Si el número es menor que 20 y además es menor que 10, salto aquí. Que es lo que estoy haciendo en este caso. Y si no, porque resulta que es un rollo, pero que es menor que 20, pero es mayor que 10, saltaría aquí. Y saltaría aquí sería hacer esto, que es guardar en XY el número 2. Es decir, tendría que hacer almacenar en lo direccionado por R20, R2. Ya está. Y a continuación de esto, ¿yo qué haría? A continuación de esto, yo lo que tendría que hacer es, un segundillo, que se me ha escapado una... Joder, siempre igual. Aquí se me ha escapado un detalle. Y era que si el número era mayor que 20, hacía esto, pero ya no tenía que hacer esto. Tenía que saltar al bucle. Y según tengo aquí, no lo había hecho. Porque después de esto, hace esto. Se me ha olvidado aquí poner un jump a fin. Lo mismo que aquí, un jump a fin. Y a continuación aquí, el else2, que lo que me tiene que hacer es guardar en lo direccionado por XY un 3. Es decir, SD0 R20 siempre es R20, porque R20 es el que me apunta al array destino, que un 3. O sea que es R3. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Ahora he terminado todo el bucle. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volver a seguir con el bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine. Es decir, hasta que
tengo que hacer este bucle 100 veces. Tengo que hacer esto 100 veces. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Tengo que volver a saltar al inicio. ¿Dónde está aquí el inicio? Vamos a decir una cosa, tengo que volver a saltar, luego dejarme que lo ponga aquí, a inicio. ¿Dónde está aquí el inicio? ¿Aquí estaría el inicio? No, porque esto era poner un 1, 2, un 3, eso ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que volver a coger el contenido de lo direccionado por el A. Es decir, tengo que volver a coger aquí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo he cogido antes la primera posición de memoria, ahora ¿cuál tengo que coger? La segunda. ¿Qué es lo que ocurre? Que en C, o en pseudo código, se trabaja con los bucles for siempre hacia arriba, de 0 a 100 incrementando. Sin embargo, en el ensamblador siempre se trabaja hacia abajo, se hace de 100 a 0 y decrementando. ¿Por qué? Porque resulta que yo cada vez, o sea, yo ahora, lo que está claro es que yo ahora aquí tendría que apuntar a la siguiente posición de memoria, lo vamos a hacer. Yo aquí ahora tendría que decir, oye, ¿qué? Cógeme ahí, es decir, que es el valor de R10, e increméntamelo. Yo aquí tendría que decir ADDI R10, claro, aquí lo ideal sería poner un 10 ya, almohadilla 10, no existe. Tendría que poner R10, coma, almohadilla, echarme una mano. 4. Claro, 4 pone ahí. Sí. ¿Pero por qué pone 4? Porque era el 5, estaba en el 5. Porque son integer. Estos números son enteros. Y la posición de memoria son de 8 bytes. De 8 bits, siempre. Y un entero tiene 4 bytes. Y un número realmente no me va a ocupar, yo sí, si yo ya pongo aquí fácil que es una posición de memoria, pero es mentira. Un número va a ocupar 1, 2, 3, 4 posiciones de memoria. Es decir, esto que yo he puesto aquí, que queda muy bonito, no es realmente un acceso a memoria, son 4 accesos a memoria. Es decir, el primer número está aquí. Es decir, este bucle son 100 veces. Este array, ¿cuántas posiciones de memoria ocupa? 100 por 4, 400. Entonces, claro, yo aquí tendría que sumarle 4. Y tendría que coger, y aquí, R20, 4. Y ahora, ahí está el tema, el problema. Yo ahora lo que tendría que coger es preguntar, aquí, preguntar, a ver si el valor de R10 es 400. ¿No? Para saber si he terminado el bucle, todo el bucle, ¿cuánto tiene que valer R10? 400, pues 4 por 10, 4 por 100, 400. Entonces, ¿yo ahora qué tendría que hacer? Tendría que coger el valor de R10, restarle 400, preguntar a ver si es mayor o menor y en función de eso, ir a un lado o ir a otro. Entonces, nosotros, eso en el ensamblador no se utiliza nunca. ¿Qué es lo que se hace? Si recorren los arrays justo al revés. Se empieza por la 400 y se va recorriendo hasta que el registro puntero vale 0. De forma que cada vez que tú hagas esto, en lugar de hacer un ADI, lo que hacemos es un SUBI, es decir, restarlo. Aquí no hemos puesto que R10 vale y que R20 vale 400. Bueno, se da porque se ha hecho antes. Y si no lo dais, lo ponéis vosotros y ya está. Sería la manera de coger al principio R10 400 y R20 400. Entonces, vamos restando de a 4 en 4. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Saltar a inicio siempre? No. ¿Cuándo tengo que saltar a inicio? Siempre que no haya terminado todo. Es decir, yo aquí ahora lo que tengo que hacer es branch, saltar. Si no igual a 0, saltar. Si no es igual a 0, ¿quién? ¿Por cuál de los dos podemos preguntar? Da lo mismo, porque van a ir los dos al unísono, moviéndose. Les pregunto por R10, por ejemplo, branch si no es igual. Si no es 0, R10, y entonces sí salto al inicio. Entonces, hasta que R10 no sea 0, yo estaré haciendo este bucle. Cuando R10 sea 0, aquí pone que termina, pero bueno, no termina. El programa seguiría la porción que viniese por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, este sería lo que se llama el primer código intermedio. O sea, lo primero
que yo tengo que hacer, lo primero que tiene que hacer mi compilador para empezar a generar una estructura VLIB o no VLIB, de cualquier tipo. O sea, ya partimos de eso, ¿eh? Pero es el primer código intermedio. Vamos a echar un vistazo a la solución y bueno, pues vemos que los tres ADIs, el LD, los UBI, el BLANCH, esto, a ver si me he equivocado en algo. Coincide. Casualidad, ¿no? Vale. Primera parte, primer apartado del problema. Segundo apartado del problema. Dice, oye, a partir del código obtenido en el apartado A, genere otra vez el código intermedio equivalente aplicando operaciones de predicado. Operaciones de predicado, ¿qué es eso? Las operaciones de predicado en la parte de teoría las tenemos aquí, que por cierto he cambiado la documentación, Me di cuenta el otro día que faltaba este apartado y dije, no puede faltar, y lo he metido. ¿Qué consiste el tema de las operaciones de predicado? Uno de los graves problemas que tenemos con las estructuras VLIB son las tomas de decisión en el caso de los saltos en función de tomas de decisión, lo que hemos visto ahora. Aquí en nuestro ejemplo teníamos que en función de que el valor que yo traía de la memoria fuese mayor, menor, igual que 20, hacía una cosa, hacía la otra. Yo he creado aquí un código intermedio y claro, a mí me entra decir, es que tenemos que montar aquí, tenemos que coger estas instrucciones y montar trenes. Tenemos que, en vez de ponerlas en vertical, que es lo fácil, en horizontal. Ya, pero aquí tenemos un montón de problemas. ¿Cuáles? Tenemos unos saltos. Yo no puedo meter esta instrucción con esta. ¿Por qué? Pues porque son de diferentes saltos. Y si son de diferentes saltos, ahí tengo problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La cosa se complica. Porque claro, yo tengo que coger uno, tengo que mirar el resultado. Ya, pero es que yo, el resultado de esta operación no voy a saber hasta que no la haga. ¿Y de quién depende eso? Del hardware. Coño, tengo un problema. ¿Cuál es una de las soluciones? Una de las soluciones es complicar un poco el hardware y establecer predicados. Es decir, en lugar de estar esperando al resultado de una determinada operación, en lo que consiste es en colocarles a las operaciones, colocarles unas banderas. A las instrucciones, colocarles unas banderas, unos flags. Unos P1, unos P2, unos P3, complicando el hardware, vuelvo a insistir. De forma que, cuando yo tengo que tomar una decisión, como he hecho antes yo he hecho aquí, restarle a R5, restarle a 10 y meter en R6. Y en función de eso yo tengo que hacer una cosa y tengo que hacer la otra. ¿Pero cuál hago? Pues la estructura se basa en cambiar un poco la filosofía y decir, mira, tú siempre vas a tener las mismas instrucciones en principio. Le voy a pasar a la máquina siempre las mismas instrucciones a realizar. Yo le voy a decir que me haga o que me haga este, y que me haga este, y que me haga este. Las tres yo se las voy a pasar. Yo, compilador, le voy a pasar las tres instrucciones. Digo, ¿para qué le vas a pasar las tres si solo se va a ejecutar una de ellas? No me importa. Yo le paso las tres. Y que luego, en función de cómo coloque el compilador o la máquina un determinado flag, que realmente las ejecute o no las ejecute. Yo sí se las cargo en toda la estructura similar a la que veíamos el otro día. Sí las cargo en hardware las tres, en el buffer de instrucciones. Pero les pongo ahí un bit que es a 0 o a 1, que se puede poner a 0 o a 1, en función de una decisión que tiene que tomar el propio hardware. Va a tomar unas decisiones, va a posicionar esos flags, va a activar esos flags en el buffer de instrucciones, de forma que a la hora de ejecutar una instrucción va a decir, oye, ejecuta esta instrucción si P1. Coño, P1 es 0, pero no la ejecutes. La siguiente, si P2 es un 1, pues entonces sí la ejecuto. Esto queda así un poco abstracto, vamos a verlo y enseguida lo entendemos. Ello implica que voy a tener yo un grupito más de instrucciones. Aparte de las instrucciones que hemos comentado antes del set, voy a tener unas instrucciones en referencia a los predicados, que son estas que tenemos aquí, en este libro. Las instrucciones que me posicionan los predicados son estas: pred clear, pred eq, pred no eq, pred menor que, pred mayor que. ¿Qué me hacen estas instrucciones? La clear, en este caso, me da dos parámetros, dos predicados, el P1 y el P2.
Y esta instrucción lo que me hace es, me resetea los dos, me los pone los dos a 0. Vuelvo a insistir, esos son bits. P1 y P2 van a ser 2 bits. De forma que si hago esta instrucción, los 2 bits se ponen a 0. Si yo ejecuto esta instrucción, predict eq, P1, P2, reg valor, lo que me hace es lo siguiente. Me coloca P1, siempre es, mirad si lo entenderéis un poco mejor, siempre las de predicado tienen dos predicados, el 1 y el 2. Y luego tiene una condición. Entonces, el primero, el P1, se posiciona si se cumple la condición, y el P2 si no se cumple la condición. En este caso, EQ, me compara esto y esto, registro y valor. Si registro y valor son iguales, P1 a 1. Si registro y valor son diferentes, P2 a 0. Bueno, he dicho mal. Si son iguales, P1 a 1 y P2 a 0. Y si son diferentes, P1 a 0 y P2 a 1. Este se posiciona en función de que se cumpla este valor. Exactamente ocurre con lo mismo. Este es del equal. Este es el de no equal. Sí. Podría ser la misma, pero lo tienen puesto en diferente. Este es, si son diferentes, se activa P1. Y si son iguales, se activa P2. Este menor que. Si este es menor que este, P1. Si este es mayor que este, P2. Y este es mayor que. Son contrarias, pero se utilizan. Si este es mayor que este, P1. Si este es menor que este, P2. Punto. Entonces ya voy a tener yo más instrucciones. Parece que la cosa va peor. Pues si antes había unas instrucciones y ahora voy a tener que meter más instrucciones. Bueno, parece que va peor, pero también vamos a ver que nos ahorramos instrucciones y que luego a la hora de montar la estructura OBELIF va a ser mucho más cómodo. Nos volvemos a nuestro ejemplo, que es este, y lo que nos dice es este, oye, genera el código equivalente aplicando operaciones de predicado. Es decir, yo lo que tengo que hacer a continuación es transformar esto en otro código que trabaje con predicados. ¿Yo aquí qué puedo trabajar con predicados? ¿Esto da opción a dudas? Los ADIs, esos son ADIs y son punto pelotas. Lo único que me va a dar opción a mí a predicados van a ser los cambios de las tomas de decisión, estas restas que tenemos aquí, si es mayor, si es menor. Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es empezar, pasa que aquí vais a dejar que haga esta jugada, porque si no... Hoy iba a traer plantillas, pero no merece, solo son líneas. Es decir, yo ya parto de este código y ahora vamos a meter los predicados. Hay cosas que no tienen lugar a dudas, que son estas. Las ADIs, meter el 1, 2, 3, el R1, R2 y R3. Y a continuación lo que tengo que hacer es ejecutar aquí determinadas instrucciones en función de determinados parámetros. Lo que tengo que hacer es definir los predicados. Entonces yo lo que tengo que decir es primero, bueno, en función de qué se me tiene que cumplir. Bueno, este LOAD, ¿cuándo lo tengo que coger yo? Ese LOAD, y diferentes formas de hacerlo. Este LOAD yo lo tengo que coger siempre el valor del contenido de lo direccionado por RI, es decir, esta instrucción no tiene vuelta de hoja. Esta va a ser lo mismo que antes, LOAD a R5, lo direccionado por R10, ya, más cago en 10. Hasta a mí se me escapa. Lo direccionado por R20 más 0. R10 más 0. Y ya cojo ese valor en R5, ya lo tengo en R5. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar una serie de decisiones de hacer esto o esto o esto en función del valor de ese que yo he tomado. Pero ahora voy a trabajar con predicados, lo que voy a hacer es posicionar los predicados. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hace en el ejemplo? Dice, bueno, pues lo primero va a trabajar con 4 predicados. P1, P2, P3 y P4. ¿En qué medida va a trabajar? Va a trabajar de la siguiente manera. Lo tengo yo sacado aquí y casi... Si R5 menor que 20, actúa a P1. Si R5 mayor que 20, P2.
P3 es para R5 menor que 10, P3. Y para R5 mayor que 10, P4. ¿Por qué? Porque sí. Tranquilamente podéis haber venido vosotros y haber empezado a poner cualquier otro valor. Decir, bueno, pues yo qué condiciones tengo aquí. Que R5 sea mayor que... Yo hubiese hecho así. Que R5 sea mayor que 20, P1. Que R5 sea mayor que 10 y menor que 20, P2. Que R5 sea menor que 10, creo que decíamos, P3. Yo debería de haber hecho eso. Ellos lo han hecho de esta otra manera. Bueno, pues vale, también es válida. ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Lo primero que hacen ellos es borrar el P3 y el P4. ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que no hacemos borrar el P3 y P4. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer yo? Lo primero que tendría que hacer es coger el valor de lo direccionado por esto, que ya lo tengo aquí, y posicionar. Estamos hablando si es mayor o menor que 20. Posicionar P1 o P2 en función de este valor de 20. Entonces yo aquí ahora lo que podría hacer es predicado menor que P1, P2, R5, 20, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo es coger y comparar R5 con 20. Si R5 mayor que 20, si R5 menor que 20, actuaría el P1. Si R5 menor que 20, actuaría el P1. Si R5 mayor que 20, actuaría el P2. Ya está. Primera instrucción. Ya tendría posicionados esos dos flags en función de que R5 fuese mayor o menor que 20. ¿Qué es lo que tendría que hacer a continuación? Pues mirar a ver si es mayor o menor que 10. Siendo menor que 20, a ver si es mayor o menor que 10. ¿Qué tendría que hacer? Predicado LT, P3, P4, R5, 10. Si R5 menor que 10, P3, si R5 mayor que 10, P4. Ya está. Estas dos instrucciones se ejecutarían siempre. Vale. Y ahora yo continuaría hacia abajo. Es decir, yo ahora lo que tendría que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a continuación en nuestro programa? En nuestro programa lo que tendría que hacer yo a continuación, independiente de eso, es restarle un segundito, que me centre un poco. No, esto era la toma de decisión. Lo que tendría que hacer es sumarle a R1 un 1. No, esto aquí, vais a perdonar que aquí me he colado, Esto todavía, tal como tienen hecho, se podría hacer así, pero así no lo hacen. Lo que hacemos a continuación es decir, mira, yo a continuación, en función de los valores P1, P2 o P3, lo que tengo que hacer, P4, es poner un 1 en R1, un 2 en R2 o un 3 en R3. Es decir, yo lo que tendría que hacer aquí a continuación es a dt y a R1 un R0 con un 1. Es decir, meter R0, que es un 0 más 1, 1, y meterlo en R1. ¿Eso lo tengo que hacer siempre? No. Eso lo tengo que hacer solo cuando se cumple que R20 es mayor que 10. Digo, mayor que 20. Que la R5, perdonad, es mayor que 20. Es decir, que el contenido de lo que yo tenía en el array es mayor que 20. Entonces, en esas condiciones, tenía que cargar yo un 1 en la posición esta que tengo aquí, esto. Entonces, ¿esta instrucción se tiene que ejecutar siempre? No. ¿Cuándo se tiene que ejecutar? Solo cuando el valor de R5 sea mayor que 20. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le coloco aquí un P2. ¿Explico? Es lo siguiente. Yo hasta ahora, cuando cargaba esta instrucción en la memoria, yo la cargaba así, con el ADI, R1, patatín, patatán. Y ahora lo que hago es añadirle un bit, que es el bit de predicado. De forma que esto es un 1 o es un 0. Si es un 1 se ejecuta la instrucción, si es un 0 no se ejecuta la instrucción. Entonces, aquí, antes de ejecutar, vuelvo a insistir que esto está metido en memoria,
Pero antes de ejecutarla, antes de pasarla a la unidad de distribución, pregunto por este bit. Si este bit es un 0, no la distribuyo. Si es un 1, sí. Y una vez que tengo hecho esto, yo lo que tengo que hacer es almacenar en lo direccionado por R20 el valor de R1. ¿Esto lo tengo que hacer siempre? No. Solo cuando se cumpla esa condición, la condición P2. Ya está. Casi hasta el final no se ve las ventajas que tiene esto, casi hasta el final. Bueno, a continuación, esto es si era mayor que 20. Para menor que 20, mayor que 10, o menor que 10, exactamente lo mismo, es decir, un ADI a R1, R0 con 2 y almacenar en lo direccionado por R20, R1. ¿De quién dependen estas instrucciones? ¿Cuál es el predicado que me indicaba que tenía que ser mayor que 10 y menor que 20? Mayor que 10. Con lo cual, P4. Esto se va a ejecutar siempre que no está del todo bien, como está ahí, soy consciente de eso, luego lo veremos. Siguiente. ADI, R1, R0, un 3 y almacenamos en lo direccionado por R20 más 0 el contenido de R1. ¿Y esto de quién depende? ¿De qué predicado? De que sea menor que 10. Depende de P3, es decir, estas instrucciones se van a ejecutar cuando yo tenga P3. ¿Vale? Es decir, ¿no entiendes? Sí, entiendo, pero me parece que no está bien, no sé, sí, yo no... Ahora lo analizamos del todo. Bueno, y una vez que yo ya tengo hecho esto, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver si he terminado. Ver si he terminado exactamente igual que antes. Tengo que restarle a R10, le tengo que restar 4 y tengo que restarle a R20 4. Eso a todo, sin predicado. Y por último, si lo mismo que hemos hecho antes, si no es igual a 0, a inicio. El inicio lo tendremos otra vez aquí. Es decir, ya apuntado a la siguiente posición de memoria del array, vuelvo a coger el siguiente valor y lo hago. ¿Vale? Aquí hay todavía un pequeño detalle, y es el siguiente, que esta instrucción se ejecuta siempre, y lo que además es que no estaría del todo bien, él lo que ha decidido es, en un primer momento, hacer un clear predicado, no me acuerdo cómo es la... predicado clear, no es clear predicado, predicado CL, P3 y P4. Es decir, lo primero que me hace es, me resetea los dos predicados, P3 y P4. Y luego lo que me hace es, esta instrucción que yo tengo aquí, ejecutarla o no en función de P1. Que eso sí, ahora sí estaría bien hecho, antes no. Esto yo antes no lo he tenido en cuenta. Entonces, al no tener esto en cuenta, lo que me hacía esto y me venía haciendo todo. Claro. Eso es. Entonces, de esta manera lo que hacemos es, partimos los dos, poniéndolos a 0, y luego digo yo, que esta la hago en función de que sea mayor o menor que 20. Posiciono el predicado P1, de forma que si es mayor que 20, yo ya no posiciono P3 ni P4. Si es mayor que 20, P3 y P4, que aquí los he puesto a 0, serían 0. Con lo cual no ejecuta ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, con lo cual solo ejecuta esto. Ah, claro, mete un 20. Bueno, un 20, un 3, un 1, coño, que me lío con los 1, 2 estreses. Ejecuta esto. Entonces, de esta manera partiendo de estos dos a 0, y, vamos a decir, los coloco a 1, si es que se cumple que es menor que 20, si es mayor que 20, no. Claro, pero ese P1 faltaba. Claro. Faltaba, sí, no, soy consciente de que faltaba. Lo he querido poner para que nos lleve. Y este es el código con predicados. Y ahora digo yo,
borro esto y digo yo, hostis, ¿y qué coño he ganado con respecto a este programa con respecto a este? ¿Qué veis de grandes diferencias? Bueno, igual en cuanto al número de instrucciones, que ni las he contado, pero creo que este tiene menos que este, pero bueno, tampoco esa es la clave. ¿Cuál es la clave? La clave era que aquí, con tanto salto que teníamos, no me dejaba montar trenes, porque si miráis en la teoría, lo que nos dice que es que hay que dividir el programa intermedio en zonas, en partes, en módulos, en el que cada módulo empieza donde empieza una etiqueta y termina donde termina el salto de esa etiqueta. Es decir, hay que partir esto en cachos. Y yo cuando monto un vagón o un tren, yo no puedo mezclar cachos distintos. Es decir, el problema que encontramos en una estructura VLIP es que cuando tengo diferentes etiquetas de diferentes saltos, tengo que montar trenes aparte. En estas zonas tienen que ser trenes aparte. Con lo cual no me va a permitir aprovechar bien el rendimiento de esos trenes. Yo voy a poder meter pocas instrucciones en cada tren. Sin embargo, en este código que tenemos aquí, ¿cuántas etiquetas, cuántos saltos tenemos aquí? En todo este. Solo uno. Con lo cual yo puedo montar un convoy, lo puedo utilizar con todo este grupo de instrucciones. Aquí tenía que montar, ahora mismo no he hecho los cálculos, bueno, 3 o 4 convoyes. Me cago en 10, pero es que hay zonas de estas que solo tienen una instrucción. Si en un convoy me permite meter instrucciones de salto, instrucciones enteras, no es lo normal. Lo normal en los ejemplos que da es instrucciones de salto, instrucciones en coma flotante e instrucciones de carga y almacenamiento, 3 tipos de instrucciones diferentes. Cada tren va a tener 3 vagones. Resulta que en este tren que yo puedo montar aquí, solo utilizo un vagón. Y en este que puedo montar aquí, pues igual resulta que solo puedo utilizar un vagón, o tengo que montar 2 trenes para mandar un grupo de estos. Sin embargo, aquí no, aquí yo ya tengo todo un listado de instrucciones, y yo puedo, ahora viene mi problema, ahora es cuando viene el compilador VLIP, y tiene que coger estas instrucciones y montar convoyes, combinar estas instrucciones entre sí, para montar instrucciones complejas VLIP. ¿Vale? Soy consciente de que es un lío, pero bueno. El tema este de los predicados es solo para el VLIP. Sí. Vale. Punto. El tema de los predicados nacen, vuelvo a insistir, a raíz de que queremos evitar todas estas tomas de decisión intermedias. Entonces es una forma de tomar primero las decisiones y luego expandir. De posicionar flags de acuerdo a decisiones y luego, complicando un pelín, el hardware, a cada instrucción ponerle una mochila y decirle, tú te vas a ejecutar o no en función de los resultados. Claro, yo como compilador no puedo decidir si esta instrucción se va a ejecutar o no. Tú la montas, pero la montas con el flag. La monto con el flag y le entrego, yo monto la instrucción, se la mando al hardware y le dejo un hueco para el flag y le digo, tú encárgate del flag. Posicionas ese flag a 0 a 1 y luego tú decides si ejecutas o no la instrucción. Yo te las paso. Todas. Porque yo todavía, vuelvo a insistir, como compilador software que soy, primero no sé el resultado de la operación, con lo cual no sé si se va a ejecutar o no. Entonces lo tiene que decidir él. Yo para eso tengo que dar toda la información. Entonces se la tengo que dar, pero en una estructura, como hemos comentado antes, tonta. El sistema tiene que ser tonto. Complicado, pero tonto. Tú le das todo y que luego él tome las decisiones. ¿Vale? Vamos a ver la siguiente parte. Dice, optimice el código del apartado B todo lo que le sea posible. ¿En qué porcentaje ha reducido el número de instrucciones ejecutadas? ¿Cómo podríais, así a bote pronto, cómo creéis que podríamos reducir esto? Tiene poca reducción, dicho sea de paso. ¿En qué se podría ahorrar? ¿Esto podríamos ahorrar? Yo creo que no, hay que traer el valor. Valores de utilizando predicados. Bueno, creo que aquí hace referencia en el apartado B, sí, con predicados, también con predicados. Sí. Podría ser el primero, pero no es este. Con predicados tampoco. ¿Estas instrucciones las podríamos simplificar? Hombre,
Depende. Aquí lo hacen un poco por hacer, porque yo desde luego desde el inicio no habría dado esta estructura. Pero bueno, lo han hecho así para que luego les deje poder simplificar. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí lo que hace es, si os dais cuenta, guarda... Un segundillo, dejadme mirar que yo me lío. Optimizar B. Sí. Daros cuenta, aquí ¿qué es lo que me hace? Me carga en R1 y luego almacena. O me carga en R1 y luego almacena. O me carga en R1 y luego almacena. Es decir, hace 3 instrucciones de almacenamiento. ¿Para qué? Para al final hacer prácticamente lo mismo. Para almacenar en la posición direccionada por R20, para almacenar un valor. El 1, el 2 o el 3. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos tomando el valor de R1. ¿Qué podíamos hacer? Poner una vez solo al final. Poner una vez. Es decir, ¿qué podíamos hacer? Una cosa tan tonta como decir, oye, mira, si se cumple la P2, meto un 1 en R1. Si se cumple la P4, meto un 2 en R1. Si se cumple la P3, meto un 2 en R1. Y ahora, al final del todo, quito esto y guardo esto pero sin P. y sin P. Porque al final voy a acabar guardando lo direccionado, el contenido de R1 en lo direccionado por R20 más 0. Bueno, pues ya está. Pero para eso tenías que haberlo hecho primero así. Para luego simplificar, que igual tú ya directamente en la segunda respuesta ya lo habías puesto así. Exactamente. Igual yo os digo eso, en el caso de que estéis en el examen, pues joder, se te puede venir, si tienes un poco de experiencia, decir, pues yo no voy a, yo voy a coger como tengo que hacer esto, y ya te sale simplificado. Con lo cual luego te dice, ¿cómo puedes simplificar más eso? Hostia, si yo no puedo simplificar más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que he hecho yo. Hacerlo... Primero amplificar y luego simplificar, para que me deje simplificar. Ni más ni menos que eso. Vale. Tened en cuenta que este tipo de preguntas son muy... No es 25 el resultado. Bueno, y la última, bueno, ¿en qué porcentaje se reducen las instrucciones? Bueno, lo miráis, tenéis ahí, es una bobada, contar las instrucciones, multiplicar por el número de bucles y ya está. Vamos a que esta es la gorda del VLIP. Dice, generar el código VLIP correspondiente a los apartados A y C para un procesador VLIP dotado de tres instrucciones. Bueno, vamos a coger el A, que era este. Y voy a coger y voy a borrar esto y voy a montar aquí mi estructura VLIP. Esta estructura que me dice lo siguiente. Es una estructura VLIP con instrucciones dotadas de 3 slots. Mi tren tiene 3 vagones. En los que uno de los vagones es operaciones de carga y almacenamiento, load y store, que dice que tiene 2 ciclos de reloj de latencia. Un segundo slot para coma flotante, que tiene 3 ciclos de latencia. Y un tercer slot para operaciones enteras y saltos, que es un ciclo de reloj. Entonces yo ahora tengo que empezar a montar el tren. ¿A montar el tren en función de qué? De las instrucciones que tengo aquí. ¿Yo qué tengo que hacer entonces? Tengo que venir al primer ciclo y decir, bueno, ¿qué tengo que meter yo ahora aquí? ¿Cuál es la primera instrucción? Una de ADI. ¿Dónde la encajo? Pues donde me cabe. ADI, R1, R0 y un 1 y punto pelota. ¿Y cuál es la siguiente? Esta. ¿Y dónde la puedo meter? Cabo en 10, no me está diciendo que pueda tener 2 unidades de entrada-salida, o mejor dicho, de suma, de operaciones enteras. Con lo cual no me queda más remedio de que esta instrucción viene en un tren, esta viene en otro tren, y esta viene en otro tren. No me queda más remedio que hacer eso. Y ahora digo, y la siguiente instrucción es una instrucción de load. Tengo que cargar el valor ese. ¿Dónde puedo yo cargar ese valor? Yo ese valor lo puedo cargar load R5, 0, R10 y además la etiqueta es inicio.
Claro, y ahora yo digo hostis, o vaya chollo. A ver, aquí estoy cogiendo lo direccionado por R10 y metiéndolo a R5. ¿Aquí he trabajado con R10? No. ¿He trabajado con R5? Tampoco. Coño, si puedo ir adelantando. Si yo puedo ir cogiendo esto, poniéndolo aquí. Esto lo pongo aquí arriba, y para cuando termino esto ya tengo el valor en R5, el valor de lo adicionado por R10, y ya puedo empezar a trabajar con cosas. Claro, me encuentro con un problema. ¿Qué problema? Que tengo aquí una etiqueta inicio. Que cuando yo vuelva de aquí abajo a inicio, no me interesa volver a ejecutar esto que tenemos aquí. Con lo cual, pues va a ser que no, que espero. Y lo dejo más tarde. Por si acaso voy mirando la chuleta para que no se me olvide. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Una resta. Restarle a R5 el 20 y guardar el resultado en R6. Guardar el R5 en 20, restarle a R5, aquí he cogido el valor de R5. El cuerpo me pide, coño, restarle a R6, el R5 y 20. ¿Esto es factible? ¿Puedo hacer yo eso? No. Yo aquí que tengo R5. ¿Dónde está R5 en la memoria? ¿Qué tengo que conseguir? Primero que me llegue. Yo no puedo ejecutar esta instrucción, la dependencia de datos de la que hablábamos. Yo no puedo ejecutar esta instrucción hasta no tener en R5 el valor de esto aquí está mal. ¿Dónde lo puedo yo? Que va a venir en este vagón, de acuerdo. Pero ¿cuántos trenes más tarde? ¿Cuánto me tarda hacer una loa? 2. Es decir, esta instrucción y esta, con lo cual yo no puedo meter la instrucción de SUBI R6, R5, 20 hasta 2 instrucciones más tarde, porque no me deja. Ya la meto. Estas ni lo he comentado. Tenía que haberlo comentado, se me ha pasado. Las he puesto seguidas. ¿Por qué? Porque solo ocupan un ciclo, claro. En este caso ocupa 2, tengo que esperar S y S, y cuando ya disponga del valor, lo tomo. Ya está. A continuación, ¿qué es lo que tengo que hacer? A continuación lo que tengo que hacer es esto que tenemos aquí, branch, saltar, instrucción de salto y la de entero es lo mismo, branch, si es menor que R6, a S. Ya está. Y a continuación, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Almacenar. ¿Almacenar qué? Almacenar el valor de lo que tengo en R1, que no lo he trabajado para nada, a lo direccionado por R20, que no lo he trabajado para nada. Es decir, ahora el cuerpo me podría decir, si no tuviese estructura VLIB, yo diría SD, almacenar 0 R20, R1. Bueno, pero yo no puedo adelantar esto. Tranquilamente. No dependo de nadie. De lo único que dependo es de que esta ya haya terminado y como más está segmentado, pues me dejaría. Entonces yo esto lo puedo poner donde quiera. Lo puedo poner si quiero aquí. Al par de esta. Bueno, de coma flotante nos olvidamos porque no va a haber ninguna instrucción de coma flotante. Entonces esta yo la puedo poner aquí y ya la voy adelantando. Empiezo a ejecutar esto. Pero a ver, un segundillo, ¿eh? No puedes poner eso ahí, ¿no? Si se tiene que cumplir, se tiene que no cumplir el salto para que se dé eso. ¿Me dejas que lo ponga? Y luego te explico el porqué. Lo que pasa es que lo podríamos poner aquí. Vamos, lo voy a poner aquí y luego lo cambiamos. ¿Estaría para ponerlo ahí o sería ¿Dónde? Luego lo miramos. Luego lo miramos. Estaría bien, pues se puede poner ahí. Pero hasta igual dentro de un poco más tarde no nos damos cuenta de por qué. Vamos a poner aquí, después de este, el store 0 R20 R1. Ya está. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, sí. ¿Mm? Sí, no, sí. Sí que... Que sí podías, porque si luego lo pisas, lo pisas. Exactamente. Yo lo puedo poner tranquilamente aquí, ¿por qué? Porque al final siempre voy a acabar haciendo una instrucción que es llevar lo de R1 a R20, a lo direccionado por R20. Es decir, yo aquí estaría cargando no sé, además si se cumple, claro, porque si no se cumple, no. Pero puedes ponerlo porque vas a escribir siempre en el R1. Exactamente.
Siempre voy a escribir, no, O sea, siempre voy a escribir siempre- aquí. Eso es, siempre vas a escribir en el R20. Eso es. Si no, no podrías. Porque luego si resulta que esto no se realiza esta operación, yo habré cargado aquí un 1. Y en balde. Ya, pero vendrá otra por detrás que me cargará un 2 o un 3 y me evitará el problema. Con lo cual, pues bueno, voy a ponerme las gafas para no meter la pata, ¿eh? Entonces, en este caso, ya lo ponemos aquí. Lo podríamos poner incluso aquí. R20 y R1. Aquí, al ras de este. A continuación, ¿yo qué tendría? Que empezar por esta. O sea, yo aquí tendría la etiqueta else. Y tendría que cumplir lo equivalente a la etiqueta else, que sería restarle a R6, R5, un 10. Y después la siguiente, que es saltar sin menor R6 a else2. Y después almacenar, con lo cual lo mismo que hemos hecho antes nos podemos adelantar, almacenar R1 en lo direccionado por R20. Y de aquí, que aquí se me ha olvidado, me cago en jump a final. Igual que antes se me olvidaba, ahora también se me ha olvidado. Jump a final. Y por último, empezaríamos con el else2, que lo que me hace es almacenar lo direccionado por R20, R1, aquí me he equivocado, R1, R2 y R3, son diferentes. Y en este caso no tengo que hacer absolutamente nada, porque en el else2 es almacenar el valor de R3. ¿Vale? Tenemos aquí. Y a continuación tenemos que coger final. Y final es lo que hemos dicho antes. Restarle a R10 y a R20 un 4. Y por último, si no es igual a 0 el R10, saltar el inicio. No sé si se me mueve algo. Un segundillo, dame un segundillo, Final. Sí, cuéntame. ¿Y ahora, por qué no se puede coger todo a partir del último ADI, de la tercera instrucción, del tercer ciclo, perdón, y subir todo lo que está por debajo 2 ciclos, de manera que dejes ocupados esos 2, aunque vuelvas a hacer luego los ADIs, Sí. aunque los vuelvas a hacer, pero ganas 2 ciclos? Sí, se podría, también se podría. También se podría. ¿Vale? No coincide, esto no coincide con la solución que dan ellos. Que hay alguna cosa que no coincide. Y por más que la he mirado, no me bajo del burro. Yo no me pide el cuerpo. Nos da esto, bien. Nos da aquí el LOAT, el SD, como teníamos aquí, ahí sí, ¿vale? Y aquí hay una cosa que a mí no sé dónde ha salido esto. Saltar R6 a else, un hueco. Yo por más que lo miro no lo veo. Igual hay algún motivo, pero yo no lo veo. Porque esas instrucciones de salto tardan un ciclo. Si tardan un ciclo y se ha terminado, pues no tiene por qué haber este hueco. Exactamente lo mismo aquí. Vuelven a meter un ciclo, no sé. En ningún sitio indica por qué. Y yo no lo veo. No veo por qué. Lo mismo que este jump final. No sé, después de jump final un ciclo. No sé por qué, no lo veo. Entonces hay cosas aquí que yo no las entiendo. A ellos les salen 18 ciclos de reloj y a mí me salen 16 ciclos de reloj. Pero no entiendo el por qué lo hacen así. ¿Vale? Y a mí 14. Y a mí 14. Si lo optimizas, sí. Si quitas eso para arriba. Efectivamente, si lo optimizas, sí. Pero bueno, mínimamente yo quiero acercarme un poco a la solución que han dado ellos, y por más que intento acercarme a esta solución, pues no,
es que no lo veo, es que no. Esa línea ahí. No veo ningún motivo para que exista ni esta línea ni esta. Porque las instrucciones de salto son de 1. Lo único que se me ocurre, yo lo comento, lo único que se me ocurre es que las instrucciones de salto sean 1, con lo cual esto no tiene razón de ser, pero eso lo deberían de haber indicado, que las instrucciones de salto condicional que fuesen 2. Una para hacer, no, y tampoco, porque el posicionamiento del flag está en esta instrucción, no en esta. Yo diría, no, es que aquí posicionar el flag un ciclo y ejecutar el salto condicional otro ciclo, pero no, porque el posicionamiento del flag para ver si este valor es mayor o menor que 10 lo hacemos aquí, con lo cual para cuando llego aquí ya tengo ese flag activo. No lo veo. ¿Vale? Esta. Y luego la otra opción nos dice lo mismo con el C, para el A y para el C. Y aquí, si me permitís, lo que vamos a hacer es mirar el código que han aportado ellos y ya está. Para el C es con predicado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que nos han dicho ellos antes. Lo primero que hacemos es cargar. Cargamos el valor de lo adicionado por R10 a R5. Tomamos el valor del AI. ¿Cuánto tiempo tarda eso? 2 ciclos de reloj. Uno y otro. O sea, la siguiente instrucción podría venir aquí. Debería de venir ahí si tuviese que tomar yo una decisión en función de eso. Esta de predicado, borrar los dos predicados, P3 y P4. Ellos lo han puesto ahí. Yo no tendría ningún problema en hacer esto. Ponerla al mismo tiempo, porque resetear P3 y P4, resetear P3 y P4. Yo los puedo hacer al mismo tiempo. Con lo cual, podríamos decir, hombre, claro, y además cogemos esta y la subimos aquí. Estamos ganando ya un escalón. No, eso sí que ya no puedo hacer. Porque esta instrucción, ¿de quién depende? De R5. ¿R5 dónde lo cojo? Aquí. ¿Cuánto tiempo tardo yo en tener en R5 el valor de R5? Estas instrucciones, como nos han dicho antes, tienen 2 ciclos. Son 2 ciclos, son este y este. Es decir, yo hasta aquí no puedo empezar a ejecutar esta instrucción. O sea que lo único que puedo ganar yo haciendo esto que he dicho es que el hueco quede en la primera fila o el hueco quede en la segunda, con lo cual pues me da lo mismo. ¿Me explico? Aquí, lo que decíamos antes, colocamos el valor de los predicados P1 y P2 en función de que R5 sea mayor o menor de 20. La siguiente, predicado que hemos puesto antes, el 3, aquí. A continuación teníamos el ADI, la suma. Daros cuenta que aquí tengo un problema, que todas estas instrucciones son instrucciones que trabajan con números enteros. Con lo cual el único vagón, el único slot en el que se pueden montar es en este. Con lo cual esta estructura VLIC que tenemos aquí tiene muy poco rendimiento. Pero bueno, es lo que hay. Lo que teníamos antes, los predicados, y después ¿qué hacía yo? Lo que hacía era meter en R111, en R112, en R113 en función de P2, P4 y P3, igual que antes. No hay nada que ganar ahí. Y a continuación, ¿qué es lo que hacía yo? Lo que hacía a continuación era almacenar. ¿No? Almacenar, esta. Almaceno el valor. Y después de almacenar el valor, lo que tenía que hacer era ver si había terminado todo el array. Y para eso preguntaba a ver si R10, bueno, primero, perdonad, decrementaba R10 y R20 para apuntar en los dos arrays a la siguiente posición de memoria y preguntar a ver si era 0, restarles a los dos y preguntar a ver si es 0. Esto lo tenía que hacer yo. Antes, cuando no tenía estructura VLIC, esta instrucción quedaba aquí dentro, ahí metida entre las dos. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Esta la meto aquí, cuando voy formando los vagones, me encuentro en mi código intermedio con el sub y lo meto aquí. Y luego me encuentro con un subi y tengo que decir, oye, ¿esta y esta tienen influencia entre sí? Veo que no, con lo cual, esta, que normalmente tenía que caer aquí abajo, la puedo poner aquí arriba. Y esta, lo que me hace es restarle un 20. ¿Puedo subir esto aquí arriba?
pues sí puedo subir esto aquí arriba, porque antes de que esta instrucción ya me está guardando, o sea, yo sí o sí tengo que guardar el contenido del R1 en R20. Ten cuidado, pero esta instrucción es de perogrullo, esta instrucción nunca puede venir después de esta, porque como venga después de esta no me guarda en la dirección R20, sino en la siguiente posición de memoria. Bueno, pero no está pasando eso. Yo estoy primero almacenando y luego restando, con lo cual, pues bueno, pues no tengo problemas. Los flags, si están, los tiene en cuenta. Si no está... Los flags los tiene en cuenta. Tú, esta instrucción, cuando se la lleves, cuando se la lleves a la unidad de distribución, le vas a llevar esto Sí. y le vas a llevar el agujero para el bit P4. Y en una que no tiene el predicado, el flag, No tiene predicado, no le va a meter nada, va a poner el flag a 1, como, lo pone a 1. como siempre ejecutable. Pero ya está el espacio para el flag. Es decir, si hay, si hay, no hay, va a 1. Exactamente. Y si hay, pues a lo que El esté. espacio para el flag está siempre. Cuando esa instrucción se ejecuta siempre, le meto un 1. Cuando depende de alguien, le dice, oye, tú, ten en cuenta que vas a tener que realizar esta operación en tu hardware y en función de eso posiciona todos los bits de flag que correspondan con P3 y con P4. Sí, sí, Eso es. Y poco más. Aquí, puestos a, porque hay algunos problemas que sí hacen referencia a esto, puesto a, que no sé si ahora tiene razón de ser o no, pero tranquilamente podríamos coger, por ejemplo, y este R10, si no me equivoco, igual meto la pata, ¿eh? Pero bueno, no importa, más riesgo. Restar. Yo aquí ya saco del valor de R10 a R5. Aquí tenemos otros problemas, ¿no? Pero bueno, saco ya este valor y después de que ya tengo el valor, ¿vuelvo a utilizar R10 para algo? ya no. Pues joder, pues si tuviese, el problema es que esta es una caquilla de código, si tuviese una estructura VLIR en la que tuviésemos huecos por aquí por dentro, joder, yo esto lo podría adelantar y esto lo podría adelantar. Lo que pasa es que luego igual resulta que aquí en vez de preguntar por 0 o por R10, pues igual, si aquí ya he descontado, pues luego preguntaría por otro valor compensando esa pérdida. Lo digo porque tenéis algunos ejemplos en el que se habla de esto, ¿no? Entonces, que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Que yo puedo adelantar ciertas operaciones, si no tiene ninguna influencia, como es el caso, pues toma ya está. Hombre, daros cuenta que yo aquí he hecho cosa grande, he traído esto para aquí, ¿me permitiría subir esto aquí arriba? Peligroso. ¿Por qué? Porque esta está utilizando R20 y aquí estoy restando R20, con lo cual puedo tener problemas. En este caso concreto no me aporta gran cosa, pero en otras situaciones puede ser que sí os aporte gran cosa. En el ejemplo que tenéis en vídeo que hicimos el año pasado, sí había cosas de estas que resultaban muy interesantes de tener en cuenta. Yo decrementaba antes del tiempo estos valores por ahí, y al final decía, oye, ¿ha llegado a 0? Pues ya no le preguntaba a ver si había llegado a 0. Si decía, oye, como ya me he pasado de frenada a 4, le preguntaba aquí abajo por la pasada de frenada más 4. Y me permitía ir adelantando. Sí, o ponerle un predicado también a esa resta, es decir, que se ejecute el salto mientras no haya llegado ya. Ahí está. A la resta arriba, ponerle También un predicado. Y luego a la otra decir que salte sin... Punto pelota. Ponerle un predicado y que se ejecute o que no se ejecute. Y este otro, bueno, pues es el de arriba un poquitín más optimizado, en parte lo que hemos comentado antes, rellenando algunos huecos. ¿De acuerdo? Sí, sí, pero los predicados no operan, los predicados solo comprueban, ¿no? Los predicados, No para el tanto. compilador, no hacen nada. No hacen nada. Lo que hacen es no. reservar un hueco, vuelvo a insistir, para que esa instrucción cuando se vaya a la unidad de distribución y ya esté dentro del hardware, el hardware hace la operación y posiciona ese flag, lo mismo que en su día veíamos las estructuras, las paralelos, que decíamos, no, es que cuando un registro, cuando se efectuaba una suma, lo que hacía era actualizar los registros para ver si era válido o no válido,
Pues aquí lo mismo. Sí, pero respecto a lo que he dicho yo de poner un predicado, no sería acertado, porque el predicado no iba a decrementar el valor de... No, el predicado no. Solo preguntaría si te pasa, Eso es. entonces estás... Ahí no tenía, por eso decía, porque pregunta pero no lo cambia. Bueno, vale. Vale.